No te preocupes, papá. Yo me encargo de todo. Esas fueron las palabras de mi hijo Daniel cuando me dejó aquí esta mañana. Me las dijo con una sonrisa, con esa voz tranquila que siempre usa cuando quiere que yo esté calmado. Y yo le creí, como siempre le he creído. Me llamo Roberto Martínez. Tengo 73 años y hoy mi hijo me trajo a vivir a un lugar nuevo. El Residencial San José, le llaman. Está en las afueras de Guadalajara. Es un edificio grande, blanco, y con jardines y palmeras en la entrada. Oye, escucha esta historia hasta el final, porque lo que voy a contarte aquí te va a hacer pensar. Y cuando termine, me dices, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? También, cuéntame de qué ciudad me estás escuchando y comparte esto con quien necesite oír, porque a veces uno no ve las cosas hasta que ya es demasiado tarde. Daniel me dijo que esto era lo mejor, que a mi edad ya no puedo estar solo en esa casa tan grande, que él se preocupa mucho por mí, que aquí voy a tener compañía, enfermeras, actividades, otros señores de mi edad con quien platicar. Y tiene razón, ¿no? Yo ya estoy viejo, ya no soy el mismo de antes, desde que Carmela murió hace 5 años. Esa casa se siente vacía, demasiado grande para un solo viejo como yo. Yo trabajé toda mi vida como mecánico, desde los 14 años. Mi papá tenía un taller en Guadalajara, un tallercito chico pero honesto. Cuando él murió, me lo dejó a mí y yo lo levanté. Lo hice crecer. No me hice rico, pero nunca nos faltó nada, ni a Carmela, ni a Daniel. Daniel es mi único hijo. Nació cuando yo tenía 31 años. Desde que llegó al mundo, ese niño fue mi orgullo, mi razón de trabajar cada día. Le di todo lo que pude, lo metí en buenas escuelas, le pagué la universidad. Estudió administración de empresas, se graduó con honores. Ahora trabaja vendiendo propiedades, casas, departamentos. Dice que le va bien, que tiene muchos clientes. Yo no entiendo mucho de eso, pero me da gusto verlo con traje, con su camioneta nueva, con su teléfono siempre sonando. Hace 3 meses me jubilé, 45 años trabajando, 45 años despertándome a las 5 de la mañana para abrir el taller. Cuando me llegó mi liquidación, fue un buen dinero. No soy millonario, pero es suficiente para vivir tranquilo lo que me queda de vida. Daniel se alegró mucho cuando se lo conté. Vino a visitarme ese mismo día, me abrazó, me dijo que me lo merecía, que ya era hora de que descansara, de que disfrutara. Papá, ahora vas a poder vivir sin preocupaciones, me dijo. Y yo me sentí bien, me sentí aliviado. Después de tantos años, al fin podía respirar tranquilo. Fue como 2 semanas después cuando Daniel vino con la propuesta. Me trajo unos folletos, fotos de este lugar, el Residencial San José. Me explicó que era un lugar especial para personas mayores, que había doctores, enfermeras, comida preparada, actividades. Papá, yo me preocupo mucho por ti, estás solo en esa casa. ¿Qué tal si te caes? ¿Qué tal si te pasa algo y nadie se da cuenta? Yo le dije que estaba bien, que me podía cuidar solo, que llevo 5 años viviendo solo y no me ha pasado nada. Pero Daniel insistió. Me dijo que él trabaja mucho, que su esposa también trabaja, que no pueden estar checándome todo el tiempo, que esto era lo mejor para todos. Es solo para que estés más seguro, papá, para que yo esté tranquilo. Al final, acepté. Porque uno como padre quiere que los hijos estén tranquilos, ¿no? No quiere ser una carga, no quiere preocuparlos. Firmé unos papeles. Daniel se encargó de todo, de hablar con la administración, de pagar, de organizar las cosas. Esta mañana vino por mí temprano. Me ayudó a empacar 2 maletas, ropa, mis medicinas, algunas fotos de Carmela, mi reloj, mis cosas personales. ¿Y lo demás? Le pregunté. Yo me encargo, papá, no te preocupes. Voy a ir guardando todo. Voy a cuidar la casa. Tú solo lleva lo necesario. El camino hasta acá fue callado. Daniel manejaba concentrado. Yo iba mirando por la ventana, viendo pasar las calles de Guadalajara.
El taller quedó atrás, la panadería donde conocí a Carmela, la iglesia donde nos casamos, todo quedó atrás. Cuando llegamos, una señora muy amable nos recibió. La señora Estela se llama. Es la directora. Nos hizo pasar a su oficina. Le ofreció café a Daniel. A mí me dio un vaso con agua. Hablaron de muchas cosas: papeles, firmas, reglas del lugar, horarios de comida, horarios de visita, actividades. Yo solo asentía. Trataba de poner atención, pero mi cabeza estaba en otro lado. Daniel firmó varios documentos. Yo también firmé algunos. No leí todo. Confío en mi hijo. Él sabe lo que hace. Después de eso, nos llevaron a mi cuarto. Es un cuarto pequeño. Una cama, un buró, un closet, una silla junto a la ventana. La ventana da a un patio donde hay otros señores sentados. Algunos en sillas de ruedas, otros caminando despacio con bastones. Daniel dejó mis maletas en la cama. Me ayudó a acomodar algunas cosas en el closet. Colgamos mis camisas, mis pantalones. ¿Ves, papá? Está bien aquí, vas a estar cómodo. Yo solo asentí. No quería llorar delante de él. No quería que pensara que soy un viejo sentimental. Cuando terminamos, Daniel miró su reloj. Tengo que irme, papá. Tengo una cita con un cliente a las 11. Me abrazó. Un abrazo rápido. De esos abrazos que da cuando tiene prisa. Vengo a verte pronto, te lo prometo. Y cualquier cosa, me llamas. Le dije que sí, que no se preocupara, que yo iba a estar bien. No te preocupes, papá. Yo me encargo de todo, me dijo otra vez en la puerta. Y se fue. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché sus zapatos bajando las escaleras. Escuché el motor de su camioneta arrancando en el estacionamiento. Me quedé ahí parado, en medio de ese cuarto pequeño, rodeado de paredes blancas, con olor a desinfectante, con el sonido de voces lejanas de otros viejitos en los pasillos. Me senté en la cama. Las manos me temblaban un poco. No sé si de los nervios o del cansancio. Miré por la ventana. El cielo estaba gris. Parecía que iba a llover. Uno de los señores del patio me vio. Me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Traté de sonreír. Esto va a estar bien, me dije a mí mismo. Daniel sabe lo que hace. Él solo quiere lo mejor para mí. Eso me dije, eso me repetí. Pero algo adentro de mí, algo pequeño en el pecho. Se sentía raro, como un nudo, como una piedra. No le puse atención. Pensé que era solo la tristeza de dejar mi casa, de empezar algo nuevo a esta edad. Abrí una de las maletas. Saqué la foto de Carmela, esa donde está sonriendo en el jardín. La puse en el buró, junto a la lámpara. ¿Ya ves, vieja? Aquí estoy, en un lugar nuevo. Ojalá estuvieras aquí conmigo. Le hablé como si pudiera escucharme, como siempre le hablo cuando me siento solo. Afuera empezó a llover, suave, despacio. Las gotas golpeaban contra la ventana. Me acosté en la cama, cerré los ojos. Traté de descansar. Mañana sería otro día. Mañana conocería a más gente. Mañana me acostumbraría. O eso pensaba yo. Porque todavía no sabía nada. Todavía confiaba. Todavía creía que mi hijo estaba cuidándome. Todavía no había empezado a hacerme las preguntas correctas. Los primeros 3 días en el residencial San José fueron raros. No malos, solo raros. La comida estaba bien. Nada como lo que hacía Carmela, pero estaba bien. Nos daban el desayuno a las 8, comida a la 1, cena a las 7. Todo con horario, todo medido. Las enfermeras eran amables, siempre sonriendo, siempre preguntando cómo estábamos, si necesitábamos algo, si nos sentíamos bien. Había como 30 viejitos más aquí, algunos ya muy grandes, otros más o menos de mi edad, todos con sus historias, todos con sus familias que los trajeron y... bueno, ya casi no vienen. El primer día traté de platicar con algunos. Don Joaquín, un señor de pelo blanco que siempre está en el patio, me contó que lleva 2 años aquí, que su hija lo visita cada mes, a veces cada 2 meses. Al principio venía cada semana, me dijo.
Pero ya sabes cómo es. La vida, el trabajo, los nietos. Siempre hay algo más importante. Yo le dije que mi Daniel era diferente, que él venía pronto, que me lo había prometido. Don Joaquín solo sonrió. Una sonrisa triste, como si supiera algo que yo no sabía. El segundo día llamé a Daniel. Marqué a su celular como a las 10 de la mañana. Sonó, sonó, sonó. Buzón de voz. Mijo, soy yo, tu papá. Solo quería saber cómo estás. Llámame cuando puedas. No me devolvió la llamada ese día. Pensé, bueno, está ocupado. Tiene trabajo. Ya me llamará. El tercer día volví a marcar. Otra vez buzón de voz. Daniel, soy yo otra vez. No es nada urgente. Solo quería oír tu voz. Llámame. Nada. Esa tarde estaba sentado en mi cuarto cuando la señora Estela tocó la puerta. Entró con una carpeta en las manos. Traía esa sonrisa profesional que siempre trae. «Don Roberto, ¿cómo se siente? ¿Ya se está adaptando?» Le dije que sí, que todo bien, que solo extrañaba un poco mi casa. Es normal. Todos pasan por eso al principio. Pero ya verá, en unas semanas esto se va a sentir como su hogar. Se sentó en la silla junto a la ventana. Abrió la carpeta. «Mire, necesito que firme estos últimos papeles. Son solo formalismos. Autorizaciones para sus medicamentos, para sus salidas». «¿Salidas? ¿Salidas?», pregunté. «Sí, bueno, usted sabe, si necesita salir, ir al doctor o alguna emergencia. Necesitamos tener todo autorizado». Me explicó que por seguridad, todos los residentes necesitaban autorización para salir. Que era para cuidarnos, para que no nos pasara nada. Firmé. ¿Qué más iba a hacer? Cuando se fue, me quedé pensando, ¿por qué necesito autorización para salir? Yo no estoy loco, no estoy enfermo, solo soy viejo. Pero bueno, son las reglas del lugar. Daniel debe saber de esto. El cuarto día me levanté temprano. Después del desayuno fui a la recepción. Ahí estaba una muchacha joven atendiendo. Se llama Lupita. «Buenos días, don Roberto. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero salir un rato, a caminar, a dar una vuelta por el barrio». Lupita me miró con pena. «Ay, don Roberto, lo siento mucho, pero usted no puede salir solo». «¿Cómo que no puedo salir solo? ¿Por qué no?» «Es que su hijo nos dejó instrucciones muy claras. Dice que usted no debe salir sin acompañamiento, bueno, que a veces se desorienta». ¿Yo? ¿Desorientarme? Yo no me desorienta. Yo conozco Guadalajara como la palma de mi mano. Lo sé, don Roberto, pero son las instrucciones de su familia. Es por su seguridad. Sentí algo caliente subir por el pecho. Enojo, confusión. «Entonces, ¿llama a mi hijo? Dile que quiero hablar con él». «Claro, ahorita le marco». Marcó. Esperó. Buzón de voz. No contestó don Roberto, pero le dejo mensaje. Seguro él le llama más tarde. Regresé a mi cuarto. Las piernas me temblaban. No de viejo, de coraje. ¿Daniel dijo que yo me desoriento? ¿Que no puedo salir solo? Yo manejé mi camioneta hasta hace 3 meses. Iba al taller todos los días. Hacía mis compras, pagaba mis cuentas en el banco. Y ahora resulta que no puedo ni salir a caminar. Algo no estaba bien. Esa tarde me senté con don Joaquín en el patio. Le conté lo que pasó. Él nomás movió la cabeza. «Es lo mismo que me hicieron a mí. Mi hija les dijo que yo tenía principios de Alzheimer. Puras mentiras. Pero así te tienen controlado». «¿Pero por qué harían eso?» Don Joaquín se encogió de hombros. «Cada quien tiene sus razones, amigo». Yo ya dejé de preguntar. Me mostró un periódico viejo que traía. Me señaló un artículo. «Mira, lee esto. Casos de hijos que meten a sus papás en asilos para quedarse con su dinero, con sus casas, con sus pensiones». Leí el artículo. Sentí un frío en la espalda. No, mi Daniel no. Mi hijo no es así. Mi hijo no es así, le dije a don Joaquín. «Eso decía yo también», respondió él, hasta que me di cuenta que llevaba 6 meses sin ver un solo peso de mi pensión.
Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a todo en mi cabeza. Daniel no me había llamado en 4 días. No contestaba mis llamadas. Les dijo a las enfermeras que yo me desoriento. No me dejaban salir. ¿Por qué? Traté de calmarme, de pensar bien las cosas. Quizá sí es por mi seguridad. Quizá Daniel tiene razón. Quizá yo ya estoy viejo y no me doy cuenta de mis propias limitaciones. Pero algo dentro de mí decía que no, que había algo más. Al 5.º día en la mañana volví a la recepción. Lupita, necesito un favor. ¿Me prestas tu teléfono? El mío no tiene señal aquí adentro. Era mentira, mi teléfono tenía señal. Pero quería ver si Daniel contestaba a un número que no conociera. Lupita me prestó su celular. Marqué. Sonó 2 veces y contestó. Bueno, era Daniel. Su voz. Viva. Normal. Daniel, soy yo, tu papá. Hubo un silencio. Un silencio raro. Papá, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Te he llamado. No me contestas. Ay, papá, perdón. He estado muy ocupado. Muchos clientes. Muchas cosas. ¿Cuándo vienes a verme? Otro silencio. Pronto, papá, te prometo. Esta semana ando muy cargado de trabajo, pero pronto voy. Daniel, ¿por qué les dijiste a las enfermeras que yo no puedo salir solo? Es que, papá, es por tu seguridad. Tú ya no estás joven. No quiero que te pase algo. Yo estoy bien. Yo puedo cuidarme solo. Ya sé, papá, pero así estoy más tranquilo yo. ¿Está bien? Confía en mí. Confía en mí. Esas palabras otra vez. ¿Y la casa? ¿Ya fuiste a checar la casa? Sí, todo bien, todo en orden. No te preocupes por nada. Hablamos un poco más, cosas sin importancia. Me dijo que me quería, que pronto iba a visitarme, que estuviera tranquilo. Colgué. Le devolví el teléfono a Lupita. Regresé a mi cuarto. Me senté en la cama. Daniel había contestado a un número desconocido, pero no contestaba mis llamadas. ¿Por qué? Miré la foto de Carmela en el buró. Vieja, no sé qué está pasando, pero algo no anda bien. Afuera el cielo estaba despejado, azul, pero yo me sentía oscuro por dentro. Por primera vez desde que llegué aquí, empecé a dudar, a preguntarme cosas que no quería preguntarme. ¿Y si don Joaquín tenía razón? ¿Y si esto no era por mi bien? ¿Y si Daniel? No, no podía pensar eso, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y las semillas siempre crecen. Pasó una semana más, 10 días sin ver a Daniel. Yo seguía llamando, todos los días. A veces contestaba, a veces no. Cuando contestaba, siempre era lo mismo. Perdón, papá, mucho trabajo. Pronto voy. Pronto, siempre pronto. Pero pronto nunca llegaba. Me hice amigo de más viejitos del asilo. Don Joaquín, doña Lucía, don Fernando, todos con historias parecidas. Hijos que prometían visitas que nunca llegaban. Familias que los olvidaron. Pero yo no quería aceptar que Daniel fuera igual. No podía. Una tarde estaba en el patio cuando llegó una trabajadora social. Se llamaba Mariana. Era joven. Tendría unos 30 años. Venía una vez al mes a platicar con los residentes. Se sentó conmigo en una de las bancas del jardín. «¿Don Roberto? ¿Cómo se siente? ¿Ya se adaptó mejor?» Le dije que sí, que ya me estaba acostumbrando. ¿Y su familia? ¿Lo visitan seguido? Mi hijo. Viene cuando puede. Trabaja mucho. Mariana asintió. Escribió algo en su libreta. ¿Usted maneja sus propias finanzas, don Roberto? ¿Su pensión? La pregunta me pareció rara. Pues, mi hijo me está ayudando con eso. Dice que él se encarga de todo. ¿Usted firmó algún poder notarial? ¿Algún documento donde le da acceso a sus cuentas? Traté de recordar. Aquel día que firmé tantos papeles antes de venir aquí. Había tantos. Yo solo firmaba donde Daniel me decía. Creo que sí. No estoy seguro. Eran muchos papeles. Mariana me miró con esos ojos que tienen las personas cuando quieren decirte algo, pero no saben cómo. Don Roberto, si usted quiere, yo lo puedo ayudar a checar sus cuentas, a ver que todo esté en orden. No,
Daniel se encarga. Confío en mi hijo. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Está bien, pero si algún día necesita ayuda, aquí estoy. Me dio una tarjeta con su nombre y teléfono. La guardé en mi cartera. Esa noche no pude dormir otra vez. Las palabras de Mariana me daban vueltas en la cabeza. ¿Por qué me preguntó por mis finanzas? ¿Por qué me ofreció ayuda? Al día siguiente fui a buscar a don Joaquín. Lo encontré en el comedor desayunando. Don Joaquín, ¿usted sabe cómo puedo revisar mi cuenta del banco? ¿Desde aquí? Él me miró serio. Ya empezaste a sospechar, ¿verdad? No respondí. No quería admitirlo. Mira, la mayoría aquí no puede revisar sus cuentas. Los hijos tienen todo el control. Pero tú puedes llamar al banco, pedir tu estado de cuenta. ¿Y me lo dan así nomás? Si eres tú quien llama y respondes las preguntas de seguridad. Sí. Esa tarde, después de pensarlo mucho, llamé a mi banco. Al número que venía en mi vieja tarjeta, contestó una muchacha. Banco Nacional. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas tardes. Necesito revisar mi cuenta. Me pidió mis datos. Mi número de cuenta. Mi nombre completo. Mi fecha de nacimiento. Las últimas 4 cifras de mi tarjeta. Respondí todo. Mi voz temblaba. Un momento, señor Martínez. Escuché que tecleaba en su computadora. Señor Martínez, veo aquí que usted tiene una cuenta de ahorro. ¿Es correcto? Sí. Ahí está mi jubilación. Ajá. Veo que hay un apoderado en la cuenta, el señor Daniel Martínez. Mi hijo. Claro, yo sabía eso. ¿Cuánto hay en la cuenta? Pregunté. El corazón me latía fuerte. Más teclas. Más espera. Su saldo actual es de 18,000 pesos. Sentí que el piso se movía. ¿Cuánto? 18,000 pesos, señor. No podía ser. Cuando me jubilé hace 3 meses, ahí había casi 300,000 pesos. Mi liquidación, mis ahorros, todo lo que trabajé en mi vida. ¿Y los retiros? ¿Quién ha hecho retiros? Veo varios retiros en las últimas semanas, todos realizados por el señor Daniel Martínez. Él tiene autorización completa en la cuenta. ¿Cuánto ha sacado? Señor, en el último mes se han hecho retiros por 280,000 pesos aproximadamente. Se me cortó la respiración. ¿Todo lo sacó mi hijo? Según el sistema, sí, señor. Él es el apoderado autorizado. No supe qué más decir. Le di las gracias. Colgué. Me quedé ahí sentado, en mi cuarto, mirando la pared. 280,000 pesos. Casi todo mi dinero. Daniel lo había sacado. ¿Para qué? ¿Por qué? Las manos me temblaban. No de viejo, de rabia, de miedo. Traté de calmarme, de pensar. Quizá había una explicación. Quizá Daniel lo necesitaba para algo importante, para pagar este lugar, para robarme. No, esa palabra no. Esa palabra no podía ser. Pero estaba ahí, en mi cabeza, gritando. Mi hijo me estaba robando. Me levanté. Caminé por el cuarto, de un lado a otro, como animal enjaulado. Agarré mi celular. Marqué a Daniel. Buzón de voz. Marqué otra vez, otra vez, otra vez. Al cuarto intento contestó. ¿Papá? ¿Estás bien? Daniel, necesito hablar contigo, ahora. Papá, estoy en una junta. ¿Puede ser más tarde? No, ahora. ¿Dónde está mi dinero? Silencio. ¿Qué dinero, papá? Mi jubilación, mi cuenta del banco. Llamé. Quedan 18,000 pesos. ¿Dónde está todo lo demás? Otro silencio más largo. Papá, cálmate, te lo puedo explicar. Explícame entonces. Explícame por qué sacaste casi todo mi dinero sin decirme. Papá, es que hay gastos. El asilo es caro. Hay que pagar. ¿Cuánto cuesta el asilo? Pues, como 20,000 al mes. Entonces, con 60,000, alcanzaba para 3 meses. Y los otros 200,000. Papá, también hay gastos de la casa, de mantenimiento, de... ¿Qué gastos? ¿Qué casa? Yo vivía solo, pagaba agua y luz, eso es todo. Papá, no te alteres,
No es bueno para tu presión. No me digas que no me altere. Es mi dinero, mi vida de trabajo. Papá, te lo voy a regresar. Es solo un préstamo. Tuve problemas, deudas, pero te lo voy a regresar. ¿Cuándo? Pronto. Te lo prometo. Pronto otra vez. Esa maldita palabra. Quiero que vengas, mañana. Necesito hablar contigo cara a cara. No puedo mañana, pero pasado. Daniel, si no vienes mañana, voy a hablar con un abogado. Eso lo asustó. Escuché el cambio en su voz. Está bien, mañana voy. Temprano. No hagas nada. No hables con nadie. Yo te explico todo. Colgó. Me senté en la cama. Las piernas ya no me sostenían. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que cargué en brazos. Al que le di todo. Me estaba robando. Esa noche no dormí nada. Me la pasé mirando el techo, pensando, recordando. Recordé cuando Daniel era chiquito, cuando me pedía que lo llevara en la camioneta al taller, cuando se sentaba a verme trabajar con esos ojitos llenos de admiración. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Cuándo se convirtió en esto? Afuera amaneció. El cielo se puso naranja, luego rosa, luego azul. Yo seguía despierto, esperando que mi hijo viniera, esperando una explicación que tuviera sentido. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Y la verdad dolía más que cualquier golpe que me hubiera dado la vida. Daniel no vino al día siguiente. Esperé toda la mañana sentado en la sala de visitas, mirando la puerta. Cada vez que alguien entraba, mi corazón brincaba, pero no era él, nunca era él. A las 12 del día lo llamé. Buzón de voz. A la 1. Buzón de voz. A las 2. A las 3. A las 4. Nada. Solo ese maldito mensaje grabado. El número que marcaste no está disponible. Don Joaquín se sentó conmigo en la tarde. No dijo nada. Solo se quedó ahí. A veces el silencio de un amigo dice más que 1000 palabras. No va a venir, ¿verdad? Le dije. Él negó con la cabeza. Los hijos así nunca vienen cuando uno los necesita, solo vienen cuando ellos necesitan algo. Tenía razón, y dolía aceptarlo. Esa noche tomé una decisión. Ya no iba a esperar. Ya no iba a rogar. Si Daniel no venía a mí, yo iba a él. Necesitaba salir de aquí. Necesitaba ir a mi casa, ver qué estaba pasando realmente, ver si todavía tenía una casa. Al día siguiente en la mañana fui a la recepción. Lupita estaba ahí como siempre. Le pedí que me dejara salir, que necesitaba ir a mi casa, solo unas horas. Ella me miró con pena. Don Roberto, ya sabe que no puedo. Necesito autorización de su hijo. Mi hijo no contesta. Han pasado días. Necesito salir. Lo siento mucho. Son las reglas. Si quiere, le puedo dejar otro mensaje. Le dije que no, que ya no servían los mensajes. Regresé a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Pensé, si no me dejaban salir por la puerta principal, tenía que haber otra manera. Miré por la ventana. Daba al patio. El patio tenía una reja, pero del otro lado de la reja había una calle. Había libertad. Esa tarde observé. Los guardias de seguridad hacían rondas cada 2 horas. Las enfermeras cambiaban turno a las 6. Entre las 6 y las 7. Había un momento donde nadie vigilaba tan de cerca. Ese era mi momento. Le conté mi plan a don Joaquín. Me miró como si estuviera loco. Roberto, si te cachan, te van a meter más restricciones. Te van a poner en el área de cuidado especial, con los que de verdad están mal de la cabeza. No me importa. Necesito saber qué está pasando con mi vida. Don Joaquín suspiró. Está bien, yo te ayudo, pero ten cuidado. Al día siguiente a las 6 de la tarde, cuando las enfermeras estaban en el cambio de turno, don Joaquín hizo su parte. Se puso a gritar en el comedor que le dolía el pecho, que no podía respirar. Todas las enfermeras corrieron hacia él. Yo aproveché. Salí por la puerta del patio. Caminé rápido hacia la reja. Era alta, pero yo todavía tenía fuerzas. Me agarré de los barrotes. Trepé. Las manos me dolían.
Los brazos me temblaban. Pero seguí. Pasé una pierna. Luego, la otra. Y salté. Caí del otro lado. Me dolieron las rodillas. Me dolió la espalda. Pero estaba afuera. Por primera vez en 2 semanas. Estaba libre. Caminé por la calle. Saqué mi cartera. Tenía como 200 pesos. Suficiente para un taxi. Paré uno que iba pasando. Le di mi dirección. Mi casa. Mi verdadera casa. El camino fue largo, como 40 minutos. Iba mirando por la ventana. Guadalajara pasaba frente a mis ojos. Las calles que conocía. Los lugares donde trabajé. Donde viví. Mi ciudad. Cuando llegamos a mi calle, mi corazón se apretó. Ahí estaba mi casa. La casa donde viví con Carmela, donde crié a Daniel. Pero algo estaba mal. Había un letrero en la puerta, un letrero grande, rojo y blanco. Se vende. Le pagué al taxista. Me bajé. Caminé hacia la puerta. Mis piernas temblaban. Toqué el timbre. Nadie contestó. Saqué mis llaves, las que todavía traía en mi llavero. Metí la llave en la cerradura. No entró. La cerradura estaba cambiada. Fui a la ventana. Miré adentro. La casa estaba vacía. Los muebles, las cosas de Carmela, mis herramientas, todo había desaparecido. Las paredes desnudas, el piso vacío. Como si nunca hubiera vivido ahí. Como si toda mi vida fuera un sueño. Sentí que las piernas no me sostenían. Me senté en la banqueta, ahí frente a mi casa, viendo ese letrero. Se vende. Mi casa, mi vida, mi historia, todo en venta. El vecino de al lado salió, don Rubén, un señor que conocía desde hace 20 años. Me vio sentado ahí. Se acercó. «Don Roberto, ¿es usted?» Me levanté, nos abrazamos. «Don Rubén, ¿qué pasó con mi casa?» Él negó con la cabeza. Su hijo vino hace como 10 días, con unos muchachos. Sacaron todo, muebles, cajas, todo. Luego puso ese letrero. Yo le pregunté. Me dijo que usted ya no iba a volver, que estaba mejor en un lugar donde lo cuidaran. ¿Y el taller? ¿Mi taller? Don Rubén bajó la mirada. También lo vendió. Hace una semana. Vino un señor. Firmaron papeles, se llevaron todo. Mi taller. 45 años de trabajo. Lo vendió. Como si no valiera nada. Don Roberto, yo quise hablar con usted. Busqué su número. Pero Daniel me dijo que usted estaba delicado, que no quería que lo molestaran. Todo fue mentira. Todo fue un plan. Daniel me encerró, cambió las cerraduras, vendió mi taller, vació mi casa y ahora la estaba vendiendo. Me despedí de don Rubén. Caminé por el barrio. No sabía a dónde ir. No sabía qué hacer. Pasé por el lugar donde estaba mi taller. Había un letrero nuevo. Refaccionaria López. Ya no era mío, ya no existía. Me senté en una banca del parque, el mismo parque donde llevaba a Daniel de niño, donde lo empujaba en los columpios, donde le enseñé a andar en bicicleta. Ahora ese niño, ese hombre, me había quitado todo. Saqué mi celular. Marqué a Daniel. Esta vez sí contestó. «¿Papá? ¿Dónde estás?» Me llamaron del asilo. «Dicen que te escapaste». «Estoy en mi casa, Daniel». «Bueno, en lo que era mi casa». Silencio. «¿Por qué la estás vendiendo? ¿Por qué vendiste mi taller?» «Papá, necesito que regreses al asilo. Ahorita voy por ti». «Respóndeme primero, ¿por qué?» Su voz cambió. Se puso dura, fría. «Porque necesito el dinero, papá. Tengo deudas, muchas deudas. Y tú ya no necesitas esa casa. Ya no necesitas nada». «¿Cómo que no necesito nada? Es mi vida». «Tu vida ya se acabó, papá. Acéptalo. Eres un viejo. Ya no puedes trabajar. Ya no sirves para nada. Lo mejor que puedes hacer es quedarte tranquilo en ese lugar y dejarme arreglar mis problemas». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. «¿Así piensas de mí? ¿Así me ves?» «Papá, solo sé realista. ¿Te queda qué? ¿10 años? ¿5? Yo tengo toda una vida por delante. Necesito ese dinero más que tú». Colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano.
las lágrimas rodando por mis mejillas. Mi hijo, mi propio hijo, me había dicho que ya no servía para nada, que mi vida ya se había acabado. Pero en ese momento, en ese preciso momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era tristeza, ya no era dolor, era rabia, era fuego. Daniel pensaba que yo estaba acabado, que era un viejo inútil, que podía hacer lo que quisiera conmigo. Pero se equivocaba. Todavía tenía fuerzas, todavía tenía dignidad. Y sobre todo, todavía tenía una carta bajo la manga. Una carta que Daniel no sabía que existía. Y esa carta estaba guardada en el cajón de mi buró, en la casa, esperando. No regresé al asilo esa noche. No iba a volver como un perro con la cola entre las patas. Daniel quería que yo fuera un viejo obediente, un viejo que se dejara. Pero yo todavía tenía sangre en las venas, y esa sangre estaba hirviendo. Me quedé en casa de don Rubén. Él y su esposa me recibieron sin hacer preguntas. Me dieron de cenar, frijoles, tortillas, café, comida de verdad. No esa comida del asilo que sabía a cartón. Esa noche dormí en su sofá. No dormí bien, pero al menos era libre. En la mañana, don Rubén me prestó su teléfono. Llamé al banco otra vez. Esta vez pedí hablar con el gerente. Me pasaron con un señor que se llamaba licenciado Romero. Le expliqué mi situación. Le dije que mi hijo había sacado mi dinero sin mi permiso, que yo no autoricé esos retiros. El licenciado revisó mi cuenta. Me dijo algo que me heló la sangre. Señor Martínez, veo aquí que usted firmó un poder notarial hace 3 semanas. Le da acceso total a su hijo. Él puede hacer lo que quiera con su dinero. Pero yo no sabía lo que estaba firmando. Eran muchos papeles. Mi hijo me dijo que eran para el asilo. Entiendo, señor. Pero legalmente, el documento es válido. Su hijo no está cometiendo ningún delito. Usted le dio permiso. Me explicó que la única manera de quitarle ese poder era ir personalmente al banco, llevar identificación, firmar nuevos documentos, revocar la autorización. ¿Puedo ir hoy? Claro que sí, señor Martínez. Lo esperamos. Don Rubén me llevó al banco. Entramos. Hablé con el gerente. Me hizo llenar formularios, muchos formularios. Al final firmé. Desde ese momento Daniel ya no tenía acceso a mi cuenta. Lo poco que quedaba ya era solo mío otra vez. ¿Y el dinero que ya sacó? ¿Eso lo puedo recuperar?, pregunté. El licenciado negó con la cabeza. Me temo que no, señor. Ese dinero se retiró con autorización legal. Ya no hay nada que hacer. 280,000 pesos. Perdidos, robados legalmente. Salimos del banco. Don Rubén me llevó a un café. Nos sentamos, pedimos cafés. Él me miraba con lástima. Don Roberto, ¿qué va a hacer ahora? No lo sabía. No tenía casa, no tenía taller. Casi no tenía dinero. Y mi hijo. Mi propio hijo me había destruido. Necesito recuperar algo de mi casa antes de que Daniel la venda. Le dije. ¿Qué cosa? Algo importante. Algo que guardé hace años. Está en el cajón de mi buró, en mi recámara. Don Rubén me miró curioso. ¿Y cómo vas a entrar? Las cerraduras están cambiadas. Voy a encontrar la manera. Regresamos a mi calle. Mi casa seguía ahí, vacía, con ese letrero burlándose de mí. Caminé alrededor. Busqué alguna ventana abierta, alguna forma de entrar, todas cerradas, todas con seguro. Pero entonces recordé. La ventana del baño. Esa ventana siempre tuvo el seguro roto. Carmela me pedía que lo arreglara. Nunca lo hice. Ahora, eso me iba a salvar. Fui a la parte de atrás de la casa. Ahí estaba la ventana, pequeña, alta, pero posible. Don Rubén me ayudó. Me hizo escalón con sus manos. Me impulsé. Me agarré del marco. Empujé. La ventana se abrió. Metí medio cuerpo. Luego las piernas. Caí dentro del baño. Me golpeé el hombro. Me dolió. Pero estaba adentro. Caminé por mi casa. Mis pasos sonaban huecos. Las paredes desnudas. El eco de mi propia respiración. Esta casa que fue mi hogar por 40 años.
Ahora era solo un cascarón vacío. Fui a mi recámara, nuestro cuarto, donde dormí con Carmela durante 30 años, donde la cuidé cuando estuvo enferma, donde ella murió en mis brazos. Ahora no había nada, solo polvo, solo recuerdos. Pero el buró seguía ahí. Daniel no se lo había llevado. Era un mueble viejo, feo. No valía nada. Por eso lo dejó. Me arrodillé frente a él. Abrí el cajón de abajo, el cajón donde guardaba mis cosas personales. Metí la mano hasta el fondo. Ahí estaba, un sobre amarillo, viejo, sellado. Lo saqué, lo apreté contra mi pecho. Esto era lo que necesitaba, esto era mi salvación. Salí de la casa por la puerta de atrás. Don Rubén me esperaba nervioso. ¿Lo conseguiste? Le mostré el sobre. Esto es lo único que necesitaba. Regresamos a su casa, me senté en la sala, abrí el sobre con cuidado. Adentro había documentos, papeles viejos, amarillentos, pero legales, válidos. Eran las escrituras de una propiedad, un terreno que mi papá me había heredado hace muchos años. Un terreno en las afueras de Guadalajara. Yo nunca le había dicho a nadie de ese terreno, ni siquiera a Carmela, ni a Daniel. Era mi secreto, mi as bajo la manga. Cuando mi papá murió, me dejó dos cosas, el taller que todos conocían, y ese terreno que nadie sabía. El terreno no valía mucho en ese entonces, estaba lejos. Era puro monte. Pero mi papá me dijo que lo guardara, que algún día iba a valer, y lo guardé. Lo olvidé, pero nunca lo vendí, nunca lo toqué. Saqué mi celular, busqué en internet. Terrenos en venta Guadalajara, zona sur. Aparecieron varios anuncios. Precios. Vi la zona donde estaba mi terreno. Los precios me dejaron sin aire. Esa zona ahora estaba desarrollada. Había fraccionamientos, plazas comerciales. Mi terrenito que no valía nada. Ahora valía una fortuna. Valía más de 1,000,000 de pesos. Quizá más. Don Rubén me vio sonreír por primera vez en días. ¿Qué pasó, Roberto? Que mi hijo no es tan listo como cree. Le expliqué todo. El terreno, las escrituras, lo que valía ahora. Don Rubén se rió. Entonces, ¿no estás en la ruina? No. Tengo con qué defenderme. Tengo con qué empezar de nuevo. Pero no era solo el dinero. Era algo más. Era que Daniel pensó que me había quitado todo. Pensó que me había dejado sin nada. Pensó que yo era un viejo tonto que no sabía defenderse. Y se equivocó. Esa tarde llamé a la trabajadora social, a Mariana, la que me había dado su tarjeta en el asilo. Le conté todo, la casa, el taller, el dinero, lo que Daniel me dijo por teléfono. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé me dijo algo que me dio esperanza. Don Roberto, lo que su hijo hizo es abuso financiero de adulto mayor. Es un delito. Podemos denunciarlo. ¿De verdad? Sí. Aunque usted firmó papeles, él usó su posición de confianza para engañarlo, para aprovecharse. Eso es ilegal. Yo lo puedo ayudar. Conozco abogados que trabajan estos casos. Por primera vez en semanas sentí que había luz, que había justicia. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos documentar todo. Los retiros del banco, la venta del taller, los papeles que firmó. Segundo, necesita un lugar donde quedarse. ¿Va a volver al asilo? Nunca. No vuelvo a ese lugar. Entonces hay casas de asistencia temporal. Puedo ayudarlo a conseguir un lugar digno mientras arreglamos todo esto. Me sentí vivo. Por primera vez desde que Daniel me llevó a ese lugar. Me sentí como un hombre otra vez. No como un estorbo. No como un viejo inútil. Como un hombre que todavía podía pelear. Que todavía tenía voz. Esa noche mientras cenaba en casa de don Rubén, mi teléfono sonó. Era Daniel. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Lo dejé sonar. Luego me llegó un mensaje. Papá, sé que estás molesto, pero necesito que hablemos. Podemos arreglar esto. No hagas ninguna tontería. Leí el mensaje. Sonreí. Le respondí solo una cosa. Ya no me puedes hacer nada, Daniel. Ya me quitaste todo lo que podías, pero olvidaste algo.
Olvidaste que tu papá no es ningún tonto. Y vas a ver, esto apenas empieza. Mandé el mensaje. Apagué el teléfono. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Porque ahora yo tenía el control. Ahora yo tenía las cartas. Y Daniel iba a aprender que a los viejos no se les falta al respeto. No sin consecuencias. Pasaron 3 días. 3 días en los que mi vida empezó a cambiar. Mariana cumplió su palabra. Me consiguió un cuarto en una casa de asistencia. No era un asilo, era un lugar digno, donde los viejitos vivíamos con respeto, con libertad. Podíamos salir, entrar, ir y venir como personas normales, no como prisioneros. También me presentó con un abogado, el licenciado Vázquez, un hombre joven, como de 40 años. Me recibió en su oficina, me escuchó, le conté todo, desde el principio, desde el día que Daniel me llevó al asilo. Le mostré los estados de cuenta del banco, los documentos que firmé sin entender. Todo. El licenciado tomaba notas, asentía. Cuando terminé, me miró serio. Don Roberto, tiene un caso fuerte, muy fuerte. Su hijo cometió fraude, abuso financiero de adulto mayor, despojo. Son delitos graves. ¿Cuánto tiempo puede pasar en la cárcel?, pregunté. La pregunta salió sola, con rabia. El licenciado me miró con calma. Podría ser entre 3 y 10 años, dependiendo de cómo lo maneje el juez. 10 años. Mi hijo, en la cárcel por robarme. Parte de mí quería eso, quería que pagara, que sufriera como yo sufrí. Pero otra parte todavía recordaba al niño que fue. Al niño que me abrazaba, que me decía papá con cariño. ¿Y si él devuelve el dinero? ¿Si arregla todo? El licenciado se recargó en su silla. Podríamos llegar a un arreglo extrajudicial. Él devuelve lo que tomó. Firma documentos donde renuncia a cualquier reclamación futura. Y usted no presenta cargos. Pero eso depende de usted, don Roberto. Y depende de si su hijo acepta. ¿Y si no acepta? Entonces vamos a juicio, y con las pruebas que tenemos, él va a perder. Salí de esa oficina con la cabeza llena de pensamientos. ¿Qué quería yo realmente? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O quería recuperar a mi hijo? Si es que eso era posible. Esa tarde Daniel apareció, no en la casa de don Rubén, no en la casa de asistencia. Apareció en la calle cuando yo salía de una tienda. Se bajó de su camioneta, caminó hacia mí. Traía ojeras, se veía cansado, nervioso. Papá, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, dame 5 minutos. Lo miré a los ojos, esos ojos que fueron de un niño inocente. Ahora eran los ojos de un extraño. 5 minutos, le dije. Nos sentamos en una banca del parque, el mismo parque de antes. Daniel se agarraba las manos, nervioso. Papá, sé que la regué, sé que hice todo mal. Todo mal. Me robaste, me encerraste, me quitaste mi casa, mi vida. Lo sé, pero estaba desesperado. Debo mucho dinero, mucho, gente peligrosa. Si no les pago, no sé qué me van a hacer. Y por eso me hiciste esto. No sabía qué más hacer. Pensé que tú ya no necesitabas tanto, que con poco te bastaba. Me dieron ganas de gritarle, de pegarle, pero me contuve. Daniel, yo te di todo lo que tuve. Trabajé toda mi vida para que tú tuvieras más que yo. ¿Y así me lo pagas? Él agachó la cabeza. Lo siento, papá. De verdad lo siento. Lo siento. No me regresa mi dinero. No me regresa mi taller. No me regresa mi dignidad. Daniel se quedó callado. Luego habló con voz temblorosa. ¿Qué quieres que haga? Dime, lo que sea. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero que canceles la venta de mi casa. Quiero que firmes documentos donde renuncias a todo lo mío. Para siempre. No puedo devolverte todo el dinero, papá. Ya lo gasté. Pagué deudas. Ya no está. Entonces vas a vender tu camioneta. Vas a sacar préstamos. Vas a hacer lo que sea. Pero me vas a pagar. Daniel se veía desesperado. Me vas a dejar en la calle. Como tú me dejaste a mí. Se hizo un silencio pesado.
Daniel respiraba agitado. ¿Y si no puedo? ¿Qué vas a hacer? Saqué una tarjeta de mi bolsillo. La tarjeta del licenciado Vázquez. Se la mostré. Tengo un abogado. Tengo pruebas. Puedo meterte a la cárcel por lo que hiciste, por fraude, por abuso. Puedes pasar 10 años encerrado. La cara de Daniel se puso blanca. No, no harías eso. Soy tu hijo. Tú no actuaste como mi hijo. Actuaste como un ladrón. Me levanté de la banca. Empecé a caminar. Daniel me siguió. Papá, espera, por favor, dame tiempo. Voy a conseguir el dinero. Te lo juro. Solo dame tiempo. Me detuve. Lo miré. Tienes un mes. Un mes para devolverme todo. Para arreglar lo de la casa, para firmar los papeles. Si en un mes no lo haces, voy con el licenciado. Y que sea lo que Dios quiera. Un mes no es suficiente. Para mí tampoco fue suficiente el tiempo que me diste para entender que mi hijo me estaba robando. Un mes. O la cárcel. Tú decides. Me fui caminando. No volteé. Escuché que Daniel se subió a su camioneta. Escuché que arrancó. Escuché que se fue. Cuando llegué a la casa de asistencia, me temblaban las manos. No de miedo, de adrenalina, de poder. Por primera vez en mi vida le había puesto un ultimátum a mi hijo. Por primera vez le había dicho que no, que hasta aquí, que no más. Esa noche no dormí bien. Pensaba en todo. En si estaba haciendo lo correcto. En si debía ser más duro o más blando. En si Daniel realmente iba a conseguir el dinero. O si iba a huir, a desaparecer. Don Joaquín vino a visitarme al día siguiente. Le conté lo que pasó. Él sonrió. Roberto, estás haciendo lo correcto. Los hijos necesitan límites. Necesitan saber que no pueden hacer lo que quieran con nosotros. Pero, ¿y si no puede pagar? ¿De verdad lo voy a meter a la cárcel? Eso lo decide él, no tú. Tú le diste la oportunidad. Si él no la toma, es su problema. Pasaron los días. 1 semana, 2 semanas. Daniel no llamó, no apareció. El silencio era peor que cualquier cosa. Mariana me visitaba seguido. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Me ayudó a vender el terreno que mi papá me había dejado. Lo pusimos en venta con una inmobiliaria. Las ofertas empezaron a llegar. Buenas ofertas. Una en particular de 1.200.000 pesos. La acepté, firmé. El dinero llegó a mi cuenta en 1 semana. Por primera vez en meses, tenía dinero otra vez. No tanto como antes, pero suficiente. Suficiente para vivir, para tener dignidad, para defenderme. Y lo mejor, Daniel no sabía nada de esto. Pensaba que yo estaba en la ruina, pensaba que me tenía contra la pared. Pero yo tenía más cartas de las que él imaginaba. Faltaban 2 semanas para que se cumpliera el mes, el plazo que le di. Y yo esperaba, tranquilo, firme, listo para lo que viniera, porque ahora yo no era la víctima, ahora yo era el que tenía el poder. Y Daniel iba a aprender una lección que nunca iba a olvidar. Faltaban 3 días para que se cumpliera el mes. 3 días para que terminara el plazo que le di a Daniel. Y nada, ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal de vida. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo seguía mi rutina en la casa de asistencia. Desayunaba con los otros viejitos, salía a caminar, leía el periódico. Pero mi cabeza estaba en otro lado, siempre pensando. ¿Vendrá Daniel? ¿Conseguirá el dinero? ¿O tendré que cumplir mi amenaza? El licenciado Vázquez me llamó esa mañana. Don Roberto, ¿alguna noticia de su hijo? Nada, licenciado. Ni una palabra. Entonces prepárese. Si no aparece en 3 días, vamos a proceder con la denuncia. Tengo todo listo. Los documentos, las pruebas. Solo falta su firma. Está bien, le dije. Pero mi voz sonaba más segura de lo que me sentía por dentro. Colgar el teléfono y sentí un peso en el pecho. Iba a denunciar a mi propio hijo. Iba a meterlo a la cárcel. Era lo correcto. Era justicia. Pero dolía. Dolía como pocas cosas en mi vida. Don Joaquín me encontró sentado en el jardín.
Se sentó a mi lado sin decir nada. Después de un rato habló. ¿Ya tomaste tu decisión? No tengo otra opción. Le di un mes. El mes se acaba. ¿Y si aparece en el último momento? Entonces veremos si trae soluciones o solo excusas. Don Joaquín asintió. Sea lo que sea, ya hiciste más de lo que muchos harían. Le diste oportunidad. Eso dice mucho de ti. Sus palabras me consolaron un poco. Solo un poco. Esa tarde decidí ir a caminar por el centro. Necesitaba despejar mi mente. Necesitaba aire. Caminé por las calles de Guadalajara. Pasé por lugares que conocía. La plaza, la catedral, los portales, lugares donde había caminado con Carmela, donde había llevado a Daniel de niño. Todo se sentía distante ahora, como recuerdos de otra vida, de otro hombre. Entré a la catedral. Hacía años que no entraba. No soy muy religioso, pero a veces uno necesita un lugar en silencio. Me senté en una banca, miré el altar, las velas, las imágenes. Vieja, susurré. Le hablaba a Carmela, como siempre. No sé qué hacer. Dime, ¿estoy haciendo lo correcto? Obviamente no hubo respuesta. Solo el silencio de la iglesia. Pero de alguna manera, ese silencio me dio paz. Cerré los ojos. Respiré hondo. Cuando los abrí, me sentía más tranquilo, más seguro. Salí de la catedral. El sol ya se estaba metiendo. El cielo naranja. Empecé a caminar de regreso cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Bueno? ¿Don Roberto Martínez? Era una voz de mujer, joven. Sí, soy yo. Habla de la inmobiliaria Casas del Sol. Le llamo por su propiedad, la que está en venta. Mi casa. La habían vendido. ¿Sí? Le informo que el vendedor canceló la venta. El señor Daniel Martínez retiró la propiedad de nuestro catálogo esta mañana. Me quedé congelado. ¿Canceló la venta? Así es. Nos dijo que hubo un cambio de planes, que la casa ya no está en venta. Colgué. Mi corazón latía rápido. Daniel había cancelado la venta. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? ¿Era una buena señal? ¿O algo peor? Marqué al número de Daniel. Directo a buzón. Marqué otra vez. Otra vez buzón. Maldita sea. ¿Qué estaba haciendo? Regresé a la casa de asistencia casi corriendo. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Don Rubén me llamó esa noche. ¿Don Roberto? ¿Ya vio? ¿Ver qué? Su casa. Quitaron el letrero. Ya no está en venta. Ya sé. Me llamaron de la inmobiliaria. ¿Y eso qué significa? No lo sé, don Rubén. No lo sé. Pasé toda la noche despierto, dándole vueltas. ¿Daniel estaba arreglando las cosas? ¿O solo estaba jugando conmigo? Al día siguiente, 2 días antes del plazo, seguía sin noticias. Yo ya estaba preparado para ir con el licenciado, para firmar la denuncia, para hacer lo que tenía que hacer. Pero algo me detenía. Esa casa, ese detalle, no lo podía ignorar. En la tarde estaba sentado en mi cuarto cuando tocaron la puerta. Abrí. Era una de las empleadas de la casa de asistencia. Don Roberto, tiene visita. ¿Quién? Un joven. Dice que es su hijo. Mi corazón dio un vuelco. Daniel. Había venido. Bajé las escaleras. Ahí estaba. En la sala de visitas. De pie, nervioso. Traía una carpeta en las manos. Cuando me vio, tragó saliva. ¡Papá! Daniel. Nos quedamos parados, mirándonos. Había tanto que decir, tanto que estaba roto entre nosotros. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Nos sentamos. Daniel puso la carpeta sobre la mesa. Papá, no pude conseguir todo el dinero. Mi estómago se apretó. Aquí venía. Las excusas. Solo pude juntar 120,000 pesos. Vendí mi camioneta. Pedí préstamos. Empeñé cosas, pero no alcanza. Lo miré fijo. No alcanza. No, lo siento, pero traje algo más. Abrió la carpeta. Sacó documentos. Cancelé la venta de tu casa. Aquí están los papeles. La casa sigue siendo tuya. También traje las escrituras. Las pasé de nuevo a tu nombre. Ya no estoy en nada.
Revisé los papeles, eran legales, con sellos, con firmas. La casa era mía otra vez. ¿Y el taller? Daniel bajó la mirada. Ese, ya lo vendí antes, ese dinero ya lo gasté. Ya no hay forma de recuperarlo. Lo siento. Respiré profundo. El taller perdido. Para siempre. 45 años de trabajo. Borrados. También traje esto. Sacó más papeles. Es un pagaré. Por el resto del dinero que te debo, 160,000 pesos. Me comprometo a pagarte 1,000 pesos mensuales hasta completar todo. Con intereses. 1,000 pesos al mes. Eso significaba años. Muchos años. Sé que es poco, continuó Daniel. Sé que no compensa nada, pero es lo mejor que pude hacer. Y si no te parece, si quieres meterme a la cárcel, lo entiendo, me lo merezco. Lo miré. Mi hijo. Quebrado. Humillado. Derrotado. Parte de mí quería gritarle, quería mandarlo a la cárcel, hacerlo pagar todo lo que me hizo. Pero otra parte veía a ese hombre destruido. Y aunque me doliera admitirlo, seguía siendo mi hijo. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué me hiciste todo esto? Él se tapó la cara con las manos, su voz quebrada. Porque soy un cobarde, porque tuve miedo, porque tomé malas decisiones. Y pensé que tú no te ibas a dar cuenta, que eras solo un viejo. Y me equivoqué, eres más fuerte que yo. Siempre lo has sido. Se le salieron las lágrimas. Lloraba como no lo veía llorar desde niño. Perdóname, papá, por favor. Sé que no lo merezco, pero te lo pido. Agarré los papeles, los revisé todos. La casa, el pagaré, las firmas. Todo estaba en orden. Levanté la vista, lo miré a los ojos. Voy a aceptar esto, le dije. Pero con una condición, la que sea. Que de hoy en adelante, si me ves en la calle, cruces la acera. No quiero que me hables, no quiero que me busques. Vas a pagar ese pagaré mes con mes. Y cuando termines, cuando me pagues el último peso, ese día, y solo ese día, vamos a hablar otra vez. Daniel asintió. Las lágrimas seguían cayendo. Está bien. Lo que tú digas. Me levanté, agarré los papeles. Ahora vete. Él se levantó, caminó hacia la puerta, se detuvo. Papá. Vete. Se fue, y yo me quedé ahí, con los papeles en la mano, con el corazón partido. Había ganado, pero no se sentía como victoria. Los primeros meses después de eso fueron raros. Tenía mi casa de vuelta, tenía algo de dinero, tenía mi libertad, pero no tenía a mi hijo. Y eso pesaba más de lo que pensé que pesaría. Me mudé de regreso a mi casa. Don Rubén y su esposa me ayudaron a conseguir algunos muebles, cosas sencillas, una cama, una mesa, unas sillas. No necesitaba mucho. Ya no era el mismo que antes. Ya no tenía las mismas ganas de llenar la casa de cosas. La casa se sentía diferente, vacía, aunque tuviera muebles. Seguía sintiéndose vacía, porque faltaba lo importante, faltaba el ruido, la vida. Carmela haciendo tortillas en la cocina, Daniel de niño corriendo por los pasillos. Todo eso era solo recuerdos ahora. Cada mes llegaba el pago de Daniel. 1,000 pesos exactos. Siempre puntual. Lo depositaba en mi cuenta. Sin mensajes, sin llamadas, solo el depósito, frío, mecánico, como un extraño pagando una deuda, que era exactamente lo que era. Una tarde don Joaquín vino a visitarme. Ya no lo veía tan seguido desde que salí de la casa de asistencia. Se sentó en mi sala. Le ofrecí café, platicamos. ¿Cómo te sientes, Roberto? Bien, supongo. ¿Supones? Me encogí de hombros. Tengo techo, tengo comida, tengo salud. Debería estar agradecido. Pero no lo estás. No sé lo que estoy. Don Joaquín asintió. Él entendía, más que nadie. ¿Sabes qué es lo más difícil de envejecer? Me preguntó. ¿Qué? Darte cuenta que todo lo que construiste puede desaparecer en un momento. La familia, el trabajo, la salud, todo es prestado. Sus palabras me pegaron duro. Porque eran verdad.
Yo había construido una vida, una familia, un negocio, y en cuestión de semanas, casi todo se derrumbó. Pero ¿sabes qué más aprendí?, continuó don Joaquín. Que mientras uno esté vivo, puede empezar de nuevo. Diferente, más pequeño quizá, pero nuevo. A los 73 años. ¿Por qué no? ¿Ya te vas a morir mañana? Me reí. Por primera vez en mucho tiempo. Me reí de verdad. Después de que se fue don Joaquín, me quedé pensando en sus palabras. Empezar de nuevo. ¿Cómo? Ya no tenía taller. Ya no tenía fuerzas para trabajar como antes. Pero todavía tenía manos. Todavía tenía conocimiento. Una mañana estaba en el parque cuando vi a un muchacho joven, como de 20 años. Estaba viendo el motor de una moto vieja, frustrado. No arrancaba. Me acerqué. ¿Problemas? El muchacho me miró. Sí, señor. No sé qué tiene. Ya le cambié bujía, le eché gasolina y nada. ¿Puedo ver? El muchacho se hizo a un lado. Me agaché, revisé, toqué, escuché. Era el carburador. Estaba sucio, tapado. Pásame ese desarmador, le dije. En 10 minutos lo arreglé. Limpié el carburador, lo volví a poner. Le dije que probara. El muchacho arrancó la moto. Prendió al primer intento. Su cara se iluminó. Señor, funcionó. ¿Cuánto le debo? Nada, muchacho. Solo ten cuidado con esa moto. Ya está viejita. ¿Usted es mecánico? Lo fui, toda mi vida. El muchacho sonrió. Mi papá tiene un taller aquí cerca. Siempre anda buscando ayuda. ¿No le interesaría? Ya estoy muy viejo para trabajar en talleres. No es trabajo pesado. Solo checar trabajos, dar consejos. Mi papá siempre dice que necesita a alguien con experiencia. Alguien que sepa de verdad. Me dio el nombre del taller, la dirección. Me dijo que fuera a visitarlos. Que mencionara que David me mandó. No le di mucha importancia, pero la idea se quedó ahí, dando vueltas. Unos días después fui, solo por curiosidad. El taller se llamaba Autoservicio Hernández. Era mediano, limpio, bien organizado. Entré. Un señor como de 50 años estaba en el mostrador. Buenos días, ¿en qué le puedo servir? Me mandó David, su hijo, creo. Me dijo que buscaba a alguien con experiencia. El señor me miró de arriba a abajo. ¿Usted es mecánico? Lo fui. 45 años. ¿Y por qué dejó de trabajar? Le conté una versión corta de mi historia. El taller que tuve, que lo perdí, que me jubilé. El señor escuchó con atención. Mire, don, ¿cómo dijo que se llamaba? Roberto. Roberto Martínez. Don Roberto. Yo no necesito a alguien que se meta debajo de los carros. Para eso tengo muchachos jóvenes. Pero sí necesito a alguien que supervise, que revise que los trabajos estén bien hechos, que me ayude con diagnósticos difíciles. ¿Le interesaría? ¿Cuántas horas? Las que usted quiera. 3 horas al día, 4. Usted decide, y le pago por día. 100 pesos la hora. No era mucho, pero no se trataba del dinero. Se trataba de sentirme útil otra vez. ¿Cuándo empiezo? ¿Mañana le parece bien? Mañana está perfecto. Así empecé a trabajar otra vez, no como antes. No 12 horas bajo el sol, solo unas horas al día. Llegaba en la mañana, revisaba los trabajos, daba consejos a los muchachos. Algunos me escuchaban con respeto, como si yo fuera un maestro. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía vivo. Me sentía necesario. Ya no era el viejo que su hijo abandonó. Ya no era la víctima. Era don Roberto, el mecánico, el que sabía, el que enseñaba. Los muchachos del taller me empezaron a agarrar cariño. Me invitaban a comer con ellos. Me platicaban de sus vidas, de sus problemas. Yo los escuchaba, les daba consejos, no solo de mecánica, de la vida. Un día uno de ellos me dijo, «Don Roberto, usted es como el papá que todos quisiéramos tener». Esas palabras me quebraron, porque yo había sido papá, y no había sido suficiente, o quizá había sido demasiado. No lo sabía. Pero aquí, con estos muchachos, me sentía útil, me sentía querido, y eso ayudaba a llenar el vacío. No lo llenaba completamente.
Nunca lo haría, pero ayudaba. Pasaron 6 meses, luego 1 año. Los depósitos de Daniel seguían llegando, puntuales. 1,000 pesos cada mes, sin falta. Yo los guardaba, no los gastaba. No sé por qué. Quizá porque tocarlo significaba aceptar que eso era lo único que quedaba entre nosotros. Dinero. Deuda. Nada más. Una tarde estaba saliendo del taller cuando lo vi. A Daniel. Del otro lado de la calle. Parado. Mirándome. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo el mundo se detuvo. Él dio un paso hacia la calle. Como si fuera a cruzar. Como si fuera a acercarse. Pero luego recordó mis palabras. Cruza la acera si me ves. Se detuvo, bajó la mirada, dio media vuelta y se fue caminando. Yo me quedé ahí, mirándolo alejarse. Sentí algo en el pecho. No sé si era dolor, o alivio, o ambos. Subí a mi camioneta vieja que había comprado de segunda mano. Arranqué. Conduje a casa, y cuando llegué, la casa ya no se sentía tan vacía. Porque yo estaba aprendiendo algo importante, que la vida no siempre te da lo que quieres, pero si sigues adelante, te da lo que necesitas. Y a veces, eso es suficiente. Pasaron 3 años. 3 años desde aquel día que Daniel me dejó en el asilo. 3 años desde que mi vida se derrumbó y tuve que levantarme solo. Ahora yo tenía 76 años. Seguía trabajando en el taller de don Hernández. 3 horas al día, a veces 4. Ya no era por el dinero, era porque me gustaba, porque me hacía sentir vivo. Los muchachos del taller ya eran como mis hijos, me cuidaban, me traían mi café como me gustaba, me preguntaban cómo amanecía, se preocupaban de verdad. Los depósitos de Daniel seguían llegando. 3 años, 36 meses. 36,000 pesos. Todavía faltaban 124,000. 124 meses más. Más de 10 años. Yo estaría cerca de los 90 cuando terminara de pagar. Si es que yo llegaba a esa edad. Si es que él seguía pagando. Yo había guardado todo ese dinero en una cuenta aparte. No lo tocaba. Era como si no existiera. Como si fuera dinero maldito. Dinero que me recordaba todo lo que perdí. Todo lo que se rompió. Una tarde de octubre estaba en el taller cuando mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Contesté. ¿Bueno? ¿Don Roberto Martínez? Era una voz de mujer, profesional. Sí, soy yo. Le hablo del Hospital Civil. Tenemos aquí a un familiar suyo, Daniel Martínez. Usted aparece como contacto de emergencia. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente de tránsito. Está estable, pero necesitamos que venga. Hay decisiones médicas que tomar. Colgué. Las manos me temblaban. Daniel. En el hospital. Accidente. Le dije a don Hernández que tenía que irme. Él entendió. Me prestó su camioneta. Manejé al hospital más rápido de lo que debía. Mi cabeza daba vueltas. 3 años sin verlo. 3 años sin hablarle. Y ahora, esto. Llegué al hospital. Urgencias. Pregunté por él. Me mandaron al 3er piso. Subí por las escaleras. No podía esperar el elevador. Cuando llegué a su cuarto, ahí estaba. En una cama, conectado a sueros. Vendas en la cabeza. Un brazo enyesado. Se veía mal. Pero estaba vivo. Una enfermera salió del cuarto. Me vio. ¿Usted es el papá? Sí. El doctor quiere hablar con usted. Me llevó a una oficina. El doctor era joven, me explicó. Daniel había chocado. Fractura en el brazo. Golpe en la cabeza. Contusión. Pero iba a estar bien. Necesitaba reposo, observación, unos días en el hospital. ¿Tiene alguien que lo cuide cuando salga? Preguntó el doctor. No lo sé, respondí honestamente. No sabía nada de la vida de Daniel. Si tenía novia, amigos, nada. Es importante que no esté solo los primeros días. Por el golpe en la cabeza, necesita supervisión. Asentí. Regresé al cuarto. Daniel estaba despierto. Me vio entrar. Sus ojos se abrieron. Papá. Su voz era débil. Me acerqué. Me senté en la silla junto a la cama.
Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, lleno de 3 años de distancia. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Me duele todo. El doctor dice que vas a estar bien. Sí, tuve suerte. Más silencio. Papá, no hables. Descansa. Pero él siguió. No tengo a nadie más. Por eso te pusieron a ti como contacto de emergencia. Mi esposa me dejó hace 1 año. No tengo amigos. Perdí todo por pagar deudas. Por pagarte a ti. Me miró con ojos vidriosos. Estoy solo, papá. Completamente solo. Sus palabras me dolieron. Porque yo sabía lo que era estar solo. Lo había vivido. Yo también estuve solo, le dije. Cuando tú me dejaste en ese lugar. Cuando me quitaste todo. También estuve solo. Daniel cerró los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo sé. Y lo siento. Todos los días lo siento. Me quedé ahí toda la tarde, viendo cómo dormía, viendo cómo las enfermeras entraban y salían, revisando sus signos, sus medicinas. En la noche una enfermera me dijo que podía irme, que volviera mañana, pero no me fui. Me quedé en esa silla, toda la noche, viéndolo dormir, pensando en todo, en el niño que fue, en el hombre que se convirtió, en sus errores, en mis errores, porque yo también tuve errores. Quizá trabajé demasiado, quizá no le enseñé bien el valor de las cosas, quizá fui muy duro, o muy blando. No lo sabía. Lo que sí sabía era que seguía siendo mi hijo, por más que me doliera, por más que me hubiera traicionado. Era mi sangre. En la mañana Daniel despertó. Me vio ahí, sorprendido. ¿Te quedaste toda la noche? Sí. ¿Por qué? Porque el doctor dijo que necesitaba supervisión. No era toda la verdad, pero era lo que podía decir. Los siguientes 3 días fui al hospital. Todas las tardes. Me quedaba unas horas. A veces hablábamos. Cosas simples, el clima, la comida del hospital. Nada importante, nada profundo. Pero estábamos ahí, compartiendo espacio. Era un comienzo, o un final. No lo sabía todavía. El 4.º día el doctor dio de alta a Daniel. Puede irse a casa, pero necesita reposo, nada de esfuerzos, y alguien que lo vigile por 1 semana. Daniel me miró. No dijo nada, pero sus ojos preguntaban. Lo ayudé a vestirse. Lo llevé a mi camioneta. Manejamos en silencio. Cuando llegamos a su departamento, era pequeño, viejo, nada que ver con la casa donde vivía antes. Las consecuencias de sus deudas, de sus decisiones. Lo ayudé a subir, a acostarse en su cama. Le preparé algo de comer. Sopa, pan, lo que tenía en su alacena que era casi nada. Comió en silencio. Cuando terminó me miró. Papá, gracias. Descansa. ¿Vas a volver mañana? Me quedé pensando. ¿Iba a volver? ¿Quería volver? Parte de mí decía que no, que ya había hecho suficiente, que no le debía nada. Pero otra parte veía a un hombre roto, a mi hijo, destruido por sus propias decisiones, pagando caro. Muy caro. Voy a volver, le dije finalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? Después de todo lo que te hice. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, sigue siendo mi hijo, y uno no deja de ser papá, aunque los hijos fallen, aunque duelan, aunque decepcionen. Me senté en la silla junto a su cama. Pero que quede claro, esto no significa que olvidé, no significa que perdoné todo. Solo significa que no voy a dejar que te mueras solo en este cuarto. Daniel asintió. Entendía. Esa semana fui todos los días. Le llevaba comida. Me aseguraba que tomara sus medicinas. Lo ayudaba a bañarse, a cambiarse. Era raro. Cuidar a mi hijo como cuando era niño. Pero esta vez era diferente. Esta vez él sabía. Sabía que no lo merecía. Sabía que era un regalo. Una segunda oportunidad que no pidió, que no buscó, pero que la vida le dio. Al final de la semana Daniel ya estaba mejor. Podía moverse solo. Ya no me necesitaba. Fui una última vez. Le dejé comida en el refrigerador. Checamos que tuviera todo. Cuando me iba a ir, Daniel habló. Papá,
¿Podemos empezar de nuevo? Lo miré. Realmente lo miré. No sé si se puede empezar de nuevo, pero quizá podemos empezar algo diferente, algo nuevo, sin olvidar el pasado, pero sin quedarnos atrapados en él. ¿Qué significa eso? Significa que voy a seguir con mi vida. Tú vas a seguir con la tuya. Y de vez en cuando, si tú quieres, podemos tomar un café. ¿Hablar? Como dos personas que se están conociendo otra vez. Daniel sonrió. Una sonrisa triste pero real. Me gustaría eso. A mí también. Salí de su departamento. El aire fresco me dio en la cara. Respiré hondo. No sabía qué iba a pasar. No sabía si esto iba a funcionar. Pero al menos había esperanza. Y a veces, la esperanza es suficiente para seguir adelante. Han pasado 6 meses desde el accidente de Daniel. 6 meses desde que decidí darle una oportunidad. No a él, a nosotros, a lo que podíamos ser ahora. Nos vemos cada 2 semanas, a veces cada semana. Tomamos café en una cafetería que está a medio camino entre mi casa y su departamento. Hablamos de cosas simples, del trabajo, del clima, de la vida, poco a poco, muy poco a poco. Estamos construyendo algo. No es lo que teníamos antes. Eso se perdió para siempre. Pero es algo nuevo, algo honesto. Daniel sigue pagando los 1,000 pesos cada mes. Ya van 42 meses. 42,000 pesos. Todavía faltan 118,000, casi 10 años más. La última vez que nos vimos le dije algo que lo sorprendió. Daniel, voy a devolverte el dinero. Me miró confundido. ¿Qué? Los 42,000 pesos que me has pagado. Te los voy a devolver. Papá, no entiendo. Ese es tu dinero. Yo te lo robé. Lo sé. Pero ya no se trata del dinero. Nunca se trató del dinero. Le expliqué. Durante estos 3 años y medio había guardado cada peso que me depositó. Lo puse en una cuenta. No lo toqué, porque ese dinero representaba algo. Representaba su compromiso, su arrepentimiento. El hecho de que no huyó, de que cumplió, mes tras mes, sin falta. Eso vale más que el dinero mismo, le dije. El dinero lo puedo recuperar. Ya lo recuperé con la venta del terreno. Pero el hecho de que tú hayas cumplido, eso no tiene precio. Daniel se quedó callado. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Papá, déjame terminar. Te voy a devolver ese dinero, pero con una condición, que lo uses para algo bueno, para arreglar tu vida, para empezar un negocio honesto, para ayudar a alguien que lo necesite. No quiero que lo desperdicies. No quiero que lo uses para pagar más deudas de apuestas o tonterías. Ya no apuesto, papá. Dejé todo eso. Aprendí la lección. De la peor manera. Pero la aprendí. Bien. Entonces úsalo bien. Ese día nos despedimos diferente. Nos abrazamos, no como extraños, como padre e hijo. Un abrazo que todavía tenía cicatrices, pero que estaba sanando, despacio, muy despacio. Hoy es sábado. Estoy sentado en mi sala, en mi casa, la casa que recuperé. Tiene muebles nuevos, fotos en las paredes. Está viva otra vez, no como antes, pero viva. En la mesa está la foto de Carmela. La miro todos los días. Le hablo. Le cuento cómo van las cosas. Vieja, ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudieras ver esto. Daniel está cambiando, lento, pero está cambiando. Y yo también estoy cambiando. Aprendí que el perdón no es olvidar, es soltar, es dejar de cargar el peso del odio. Porque ese peso nos destruye más a nosotros que a ellos. Miro por la ventana. El sol está saliendo. Un nuevo día. Pienso en todo lo que pasó, en el dolor, en la traición, en la soledad de ese asilo, en las noches llorando, en la rabia que sentí. Todo eso fue real. Todo eso me marcó. Pero también me enseñó algo importante. Me enseñó que uno puede caer, puede tocar fondo, puede sentir que todo se acabó. Pero mientras uno tenga dignidad, mientras uno tenga la voluntad de levantarse, no está acabado.
A los 73 años pensé que mi vida había terminado, que ya no servía para nada, que era solo un estorbo, un viejo esperando la muerte. Pero me equivoqué. Estos últimos años, con todo y el dolor, han sido años de aprendizaje, de crecimiento, de entender quién soy realmente. Ya no soy el Roberto que trabajaba 12 horas, ya no soy el papá que daba todo sin esperar nada. Ahora soy alguien diferente, alguien que aprendió a poner límites, a valorarse, a no dejar que nadie, ni siquiera la familia, me pisotee. Y eso me lo enseñó mi propio hijo, de la manera más dolorosa, pero me lo enseñó. Esta mañana voy a ir al taller. Los muchachos me están esperando. Hoy es el cumpleaños de Javier, uno de los mecánicos jóvenes. Van a hacer carne asada. Me invitaron. Me dijeron que no faltara, que sin mí no era lo mismo. Esas palabras, esas simples palabras, me llenan más que cualquier cosa, porque significan que importo, que mi presencia tiene valor, que no soy invisible. Después del taller voy a ver a don Joaquín. Está enfermo. Ya no puede salir mucho de su casa, pero yo lo visito. Le llevo pan, café, platicamos. Nos reímos de nuestras desgracias. Porque cuando uno llega a esta edad, o te ríes o te mueres de tristeza. Y nosotros elegimos reírnos. Mañana voy a ver a Daniel, ya quedamos. Vamos a ir al panteón, a visitar a Carmela. Él no ha ido desde que ella murió. Dice que le daba vergüenza, que no sabía qué decirle. Le dije que no necesita decir nada, solo estar ahí, recordarla, honrarla. Y quizá, solo quizá, ella nos vea desde donde esté y se alegre de que estamos tratando, de que no nos rendimos, de que a pesar de todo, seguimos siendo familia, una familia rota, una familia con cicatrices, pero familia al fin. Me levanto de la silla, agarro mi cartera, mis llaves. Salgo de la casa. El aire fresco me da en la cara, huele a pan recién hecho de la panadería de la esquina, huele a vida. Camino por mi calle. Saludo a los vecinos. Ellos me saludan de vuelta. «Buenos días, don Roberto». «Buenos días». Me subo a mi camioneta. Esa camioneta vieja que compré de segunda mano. No es gran cosa, pero es mía. Arranco. Manejo por las calles de Guadalajara, mi ciudad, la ciudad donde nací, donde trabajé, donde sufrí, donde me levanté. Y mientras manejo pienso en todo lo que viví, en las lecciones aprendidas, en las batallas ganadas y perdidas. Y me doy cuenta de algo importante. La vida no se trata de no caer, se trata de levantarse, una y otra vez. Se trata de encontrar razones para seguir. Aunque todo parezca perdido, a mí me quitaron casi todo, mi dinero, mi taller, mi dignidad. Pero hay algo que nunca me pudieron quitar. Mi espíritu, mi fuerza, mi decisión de no rendirme. Y eso es lo que importa. Ahora te pregunto a ti, que me has escuchado hasta aquí, si estuvieras en mi lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras perdonado? ¿Hubieras seguido adelante? ¿O te hubieras quedado atrapado en el dolor? Cuéntame, ¿de qué ciudad me estás escuchando? ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? Porque todos, absolutamente todos, pasamos por momentos donde sentimos que ya no podemos más, donde la familia nos falla, donde la vida nos golpea. Pero la pregunta es, ¿nos quedamos en el suelo o nos levantamos? Yo elegí levantarme. ¿Y tú? ¿Qué eliges? Porque mientras haya vida, siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad, para defender lo que es tuyo, para vivir con la frente en alto. Recuérdalo. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas caído, siempre puedes levantarte, siempre puedes luchar. Porque la vida no se acaba hasta que se acaba. Y mientras estés respirando, todavía puedes escribir tu historia. Esta fue la mía. ¿Cuál es la tuya?